20 minutos para las 11 de la mañana, seguimos en el canal de la ciudad y muy temprano hablábamos de que hoy cumpliría años, ¿no? Sí. Sandro, también hablábamos del Aleph. Sí. ¿No? Que como, pero digo, el Aleph ya era el Aleph a los 5 años. Claro. Y Sandro todavía no era Sandro a los 5. Hoy se juntan estas dos circunstancias, ¿no? Pero estamos comunicados con Graciela Guiñazú. Ella es periodista, sin duda la que más sabe de Sandro. Graciela, mil gracias por este ratito de tiempo que nos estás regalando y que nos estás permitiendo para meternos un poquitito en la vida de Sandro. Sabés que hoy temprano yo particularmente decía que el fenómeno Sandro para mí me es respetable, pero a mi realidad es paralelo y lejano. Es como un aluvión que a mí no me tocó tanto. Lo viví por ver a mi prima, por ver a mi mamá, pero es un fenómeno que lo tengo como que sí, está ahí, pero no me atravesó a mí. Entonces decíamos, bueno, lo importante que fue como artista de atravesar 2 o 3 generaciones. Sí, hola Nacho, ¿cómo estás? A mí tampoco, si querés, me atravesó en el sentido que... Es el contemporáneo. Yo era una nena y después me gustaba otra música, pero bueno, la magia gitana hizo que nos encontráramos a través de Crónica TV y tantos años después hoy puedo decirte que me atravesó y me atraviesa completamente. Pero no solo Sandro, el artista, sino y sobre todo el hombre, Don Sánchez, como le decía yo, que es el padre de la criatura, en definitiva, Claro. Que a mí me parece que es tan rico, tan intenso, tan profundo, tan inteligente. Tengo muchos adjetivos para contarte a medida que lo fui descubriendo. Claro. Y aún hoy... y en este día tan especial, él no me deja de sorprender las cosas que ocurren con él y por él. Graciela, ¿podrías contarnos, a ver, en términos artísticos o musicales o de industria, qué significó el primer Sandro? El que emerge, no ya el que vimos, ni siquiera el Nueva York, ¿dónde es que toca? El Madison. El Madison, ni siquiera el del Madison. ¿Qué significó para la industria y desde lo artístico la aparición de Sandro? Una explosión en principio porque siempre fue un transgresor y él empezó siendo rockero, aunque en una época previa a Los de Fuego y a Sandro y Los de Fuego, él hacía de todo, le gustaba el tango, los valsecitos peruanos y hacía serenatas. Pero con su impronta y su desparpajo es lo que significó para la industria y sobre todo para la televisión, porque él en el 62 ya cuando debuta con Sandro y Los de Fuego en Canal 7 primero y después en Canal 9 con Pipo Mancera, lo que él genera es una revolución en la forma de comunicarse, porque él no solamente cantaba, que además él llega a cantar un poco de casualidad, porque la primera voz de Los de Fuego, cuando todavía eran Los de Fuego, se quedó sin voz en un show y empezó a cantar él. Y el primer manager que ellos tienen y que los ve, rápidamente dice, vos sos Sandro y Los de Fuego, cambia. Y él revoleaba el saco de la campera de cuero, se tiraba al piso, el micrófono lo usaba como una herramienta más, pero no solo para cantar, para que su voz se expanda, sino como parte de su cuerpo y de sus movimientos. Ajá. Él no tenía estudios de música formales, no había terminado primer año de la secundaria, era compositor, bailarín, no tenía un coreógrafo como se usa ahora. Todo en él era tan natural y tan espontáneo que provocó un magnetismo inmediatamente. Por supuesto, esa primera etapa, que estamos hablando del... Bueno, ellos debutan en el 62 y se separan en el 65, bien rockera. Lo que él provoca es una conmoción, porque era un distinto.
no era a lo que se estaba acostumbrado en aquel momento, ni en la sociedad ni en la música argentina. A ver, Graciela, Por supuesto, era sí. comprar los discos simples, digo, para poder dimensionarlo. Era ir y comprar los discos de 2 canciones en la disquería. Sí, igual con Sandro y los de Fuego llegó a grabar 2 LP, digamos. 2 long play, como se dice. claro, 2 discos de 10 canciones, ponele. Sí, que, bueno, en el principio casi todas eran covers. Él hacía muchos covers en español de distintos temas. Por eso se dice que él no solo es uno de los pioneros del rock nacional, que lo es, sino también uno de los pioneros en cantar rock en español. Y algunas composiciones suyas en esos primeros 2 discos hay. Graciela, ¿sabés qué te quería preguntar? Que hacías un poquito de referencia al comienzo. ¿Cuánto había de Sandro en Roberto Sánchez? Porque era, por lo que nosotros sabemos, de las pocas cosas que se conoce del mural de Banfield para adentro, digamos, ¿no? Era un tipo muy cercano, muy amistoso, ¿no? Esta mega figura, esta mega estrella de América contrasta mucho con ese Roberto Sánchez íntimo de sus amigos, de sus parejas, ¿no? ¿Creés que era como un super personaje de Sandro o había cosas de Sandro en Roberto? Y Julián, sí, había cosas, por supuesto, porque el respeto que don Roberto Sánchez tenía y que siempre se le reconoce, Sandro también lo tenía. Lo tenía no solamente en el escenario y cuando las luces se encienden, lo tenía en todo momento. Y vos fíjate que parte de la explicación de este fenómeno también está en su relación con a las que él bautizó sus nenas, las nenas de Sandro, que son una comunidad de fans de distintos lugares, no solamente de la ciudad de Buenos Aires y no solamente de la Argentina, que no solamente les son fieles desde el día 1, sino que además él generó una relación como Sandro con ellas, que creo que ningún artista ha logrado. Es un fenómeno de estudio, de verdad. Había una universidad que se la trataba. Y él, las cosas que Roberto, de qué se nutrió Sandro, por supuesto, es raro hablar así, pero de un Roberto inquieto, extrovertido, creativo. No solamente, yo antes hablaba de sus coreografías, de sus bailes sensuales, también estaba en el vestuario. De todo él se ocupaba, pero se ocupaba Roberto en realidad. Porque, después él siempre decía, de la puerta del paredón para adentro soy Roberto Sánchez, el ciudadano Roberto Sánchez, del paredón para afuera soy Sandro. Era como también un juego que él a veces hacía para poder distinguir, y el paredón justamente lo que a él le ayudó cuando compró esa casa que no tenía el paredón, fue a preservar su intimidad, porque en plena explosión de Sandro de América, él no podía realmente ya no salir a la calle, no podía ni siquiera caminar con custodios. Cuando se estrenaba una película de él en los cines de la calle Lavalle, tenían que se armaban avalanchas humanas de verdad, y a él lo acariciaban por ahí, le tiraban el pelo y se quedaban con un mechón, y hasta el pelo del pecho. Y lo mismo cuando debutó en el Madison Square Garden de Nueva York, tuvieron que reforzar todas las medidas de seguridad. Graciela, justamente para cerrar la semblanza de hoy, ¿cómo fue el salto a Sandro de América? Cuando a alguien le dice, mira, Sandro Argentina y Uruguay ya nos queda un poquito cortito, Sandro de América, ¿qué estaba pasando en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Chile, en Venezuela? ¿Qué pasaba con Sandro? ¿Cómo llegaban los discos? O sea, él salía de gira. ¿Cuándo se convierte en Sandro de América? Nacho, yo creo que él era tan inteligente que lo tuvo siempre claro, porque de hecho él se sacó el primer pasaporte en el 65 cuando no tenía ni pensado ni perspectivas de viajar a ningún lado. Fue gracias a ganar el primer Festival Buenos Aires de la Canción, que ganó el Obelisco de Plata, que lo invitan a Viña del Mar al Festival Internacional a Chile en el 68, y provoca tal digamos, conmoción, porque además la sociedad chilena
es bastante especial en ese sentido, imagínate en los 60, y de ahí América, naturalmente, Ya. con una valija en la mano y sin nada más, con nada de tecnología, no imaginemos el mundo de hoy, que su presencia, su voz, y cuando empezaron a estrenarse sus películas, de ahí la explosión. Vos imaginate que cuando él debuta en el Madison, que fue el 11 de abril de 1970, que fue el primer artista latino en cantar ahí, él ya era Sandro de América. Él ya había estado en Estados Unidos en el 69, su primera película es del 68, es decir, que en 2 años él construye ese Sandro de América. Mirá, claro, impresionante. Y recorrió toda América. Claro, sí. Y Estamos en una cuestión de más, o sea, también fabricarse a sí mismo. Por eso fue tan transversal. En épocas Claro, donde porque tal vez podía ser más transversal y el artista ser más controlador de su propia vida. sí, él además tuvo una alianza que fue fundamental en su vida en muchos sentidos con Oscar Anderle, que trabajaba en la agencia de aquel primer manager que yo les conté, que dijo, la banda se tiene que llamar Sandro y los de Fuego, Oscar Anderle, con quien compartió la autoría de muchas de sus canciones y que fue como un padre para él, porque el papá de Roberto, Vicente, murió en julio de 1968, cuando él recién empezaba con las giras. Y fue muy importante Anderle para él, porque lo ayudó siempre desde un lugar muy amoroso, de familia, digamos. Claro. Y además, bueno, su mamá, por supuesto, Nina, y los valores que él siempre tuvo, que eso, a lo que me preguntaba Julián, los valores que tenía Roberto, por supuesto, los compartía Sandro en el escenario. Graciela, mil gracias por este ratito de tiempo que nos diste para poder recordar a Roberto Sánchez, a Sandro, para algunos, como para mí, un fenómeno que me pasa de costado, pero que fue tan transversal a tanta gente, que bueno, por supuesto, admiración y respeto al gran Sandro de América. Beso enorme, Graciela, muchas gracias. Beso, gracias a ustedes. Ahí estamos, muy bien. 10 minutos para las 11 de la